Hola chicos, el tema de hoy es función racional. Esto también hace parte de la clasificación de funciones. Vamos a ver algunos elementos claves para conocer cuándo una función es racional y además al momento de graficarla necesitamos conocer el dominio, las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales, el rango, los puntos de corte y pues en general conocer cómo es el movimiento del comportamiento de su gráfica, pero eso lo vamos a hacer detalladamente a lo largo de esta clase. Empecemos con la definición. Una función racional se define de la siguiente manera. F de x, es decir, la función va a ser igual a P de x sobre Q de x. ¿Qué significa eso? Que arriba va a haber una función y abajo va a haber otra función, ambas dependientes de la misma variable, en este caso x. ¿Qué característica debe tener? Lo importante es que Q de x, es decir, lo que esté abajo en el denominador, no puede ser cero. Siempre tiene que ser diferente de cero, que eso nos quede claro. Arriba puede ir cualquier función polinómica, abajo cualquier función polinómica, pero nunca puede ser cero. Siendo así, hace parte de las características de una función racional. ¿Qué elementos se ven? Primero tenemos el dominio. El dominio de todas las funciones racionales siempre será todos los reales menos, es decir, a todos los reales le voy a quitar. ¿A quién le voy a quitar? A todos los valores que el denominador me lo conviertan en cero. Recuerden que como el denominador no puede ser cero, entonces ¿qué hago? Busco cuando es cero y lo quito para que no me dañe el comportamiento de la función. Ese va a ser siempre el dominio. Entonces todos los reales menos aquellos valores que el denominador lo convierten en cero para quitarlos. ¿Bien? Las asíntotas verticales y asíntotas horizontales. ¿Qué son como tal? Son unas rectas por las cuales la gráfica se acerca muchísimo a esa recta, pero nunca la va a tocar, ni la va a cortar. Ahorita en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a entender bien el papel que juega una asíntota en una función racional. Siempre en las funciones racionales vamos a tener que encontrar asíntotas, ya sean verticales, horizontales o de ambas, ¿de acuerdo? Tenemos también, las asíntotas verticales se obtienen a partir del dominio. Si encontramos el dominio facilito, encontramos de una vez las asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales, para el ejercicio que vamos a hacer hoy, que el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, en ese caso, las asíntotas horizontales se calculan así. El coeficiente del numerador, por eso lo puse como Cn, y el coeficiente del denominador, por eso lo puse como CD. Ahorita lo vamos a explicar con el ejercicio que vamos a hacer. El rango de una función racional, súper fácil. Bien, todos los reales menos, y en este caso menos la asíntota horizontal. Súper sencillo también de calcular. Los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Tenemos nosotros los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Necesitamos ver la gráfica en qué parte corta cada uno de los ejes. Entonces, si queremos ver los puntos de corte con el eje X, igualamos la función, en la función igualamos Y a 0 y despejamos cuáles son los valores de X para encontrar esos puntos de corte con el eje X. Pero si queremos encontrar los puntos de corte con el eje Y, en la función igualamos la X a 0, despejamos la Y y vamos a encontrar esos puntos de corte con el eje Y. Por último, se realiza una tabla, quitamos el banner porfa, se realiza una tabla para poder completar todos los valores que necesitamos y así poder realizar la gráfica lo más cercano a la realidad posible. Vamos entonces a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a realizar en este momento, vamos a poder comprobar o obtener todas las características de una función racional. Tenemos este ejercicio, f de x igual a 3x menos 1 sobre 2x más 5. Empezamos mirando si cumple la forma de una función racional, efectivamente, un polinomio sobre otro polinomio y lo de abajo no es cero, pues así a simple vista, vamos a revisar después el dominio. Entonces esto cumple las características de una función racional. Arriba tiene un polinomio, abajo tiene otro polinomio. Indispensable que en el denominador haya variable, ¿de acuerdo? Para que sea función racional. Vamos entonces a calcular el dominio. El dominio me dice que son todos los reales menos los valores donde Q de X, ¿quién es Q de X? El denominador se me hace 0. Entonces ya sabemos que para nuestro ejercicio van a ser todos los reales menos. Pero ¿quién es Q de X en nuestro ejercicio? 2x más 5. Vamos a mirar cuándo es 0.
cuando 2x más 5 es 0 y despejamos la variable x. Entonces vamos a obtener 2x igual a menos 5 porque este estaba a este lado sumando, al otro lado la función va a quedar restando. Por lo tanto, x va a ser igual, se estaba multiplicando, me va a quedar menos 5 medios. Es decir, que el dominio de mi función van a ser todos los reales menos, ¿cuál fue el valor que me dio que q de x es 0? Después de despejar, menos 5 medios. Ese es mi dominio. Bien. Segundo, ¿cuáles son las asíntotas verticales? Habíamos dicho, las asíntotas verticales salen de, cuando encontremos el dominio vamos a encontrar las asíntotas verticales. Por lo tanto, mi asíntota vertical fue esta que acabamos de encontrar. X igual a menos 5 medios. Ahora, las asíntotas horizontales. Hago acá la aclaración. Siempre las asíntotas verticales van a salir de mirar el dominio, esos valores que no les sirven, o esos valores que vamos a sacar, que vamos a quitar. Esos van a ser nuestros valores de las asíntotas. En este caso nada más fue 5 medios. Pueden ser 2 asíntotas, 3 asíntotas, dependiendo de la función racional que se esté utilizando. Las asíntotas horizontales. Les decía que para este ejercicio que estamos haciendo, donde el grado del polinomio de arriba, es decir, el mayor exponente de la x, ¿quién es aquí? 1. Y aquí abajo, ¿quién es el mayor exponente de la x? También 1. Cuando el grado del de arriba, del numerador, es igual al grado del denominador, la asíntota horizontal sale facilita. Coeficiente del numerador que tiene la variable el mayor exponente, coeficiente del denominador que tiene la variable el mayor exponente. ¿Cuál es el que tiene arriba la variable el mayor exponente? Bueno, solamente este tiene la x, por lo tanto el coeficiente es 3. Y abajo vamos a tener el coeficiente del denominador de la variable que tiene el mayor exponente, en este caso solamente x, el coeficiente es 2. Por lo tanto, mi asíntota horizontal va a ser 3 medios, es decir, y igual a 3 medios. Ya vamos mirando qué significa eso. El rango, entonces el rango más sencillo aún. El rango van a ser todos los números reales menos ¿quién? Menos la asíntota horizontal. Es decir, para nuestro ejercicio, lo pongo en naranja porque en naranja estamos haciendo las respuestas del ejercicio que estamos haciendo. Menos, ¿quién es nuestra asíntota horizontal? 3 medios. Bien, y los puntos de corte. Entonces, para hacer los puntos de corte con el eje X, a partir de la función inicial, lo vamos a encontrar. ¿Cuándo encuentro mi punto de corte con el eje X? Cuando Y vale 0, reemplazo a Y por 0. Aquí, ¿quién es Y? Recuerda que f de X es igual a Y. Entonces, utilizaría 0, es Y es igual a 3x menos 1 sobre 2x más 5. Y despejo ahí el valor de x. Esta la puedo pasar aquí, como estamos en ecuación, puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 0 por 2x más 5. Todo. Va a ser igual, ¿quién quedó acá? 3x menos 1. Despejo. 0 por cualquier cosa, me va a dar 0. Igual quitamos el banner, porfa, a 3x menos 1. Bien, despejamos la x. Este está negativo, pasa al otro lado, me va a quedar 1 positivo igual a 3x. Despejo el valor de la x, que el 3 está multiplicando, me va a quedar 1/3 acá, está multiplicando, pasó a dividir, igual a x. Por lo tanto, mi punto de corte con el eje x es igual en x igual a 1/3. Ahí voy a cortar este eje de acá, que es el eje x. Hacemos entonces acá el punto de corte con el eje y. ¿Cuándo va a haber punto de corte con el eje y? Cuando x valga a 0. Y reemplazamos. Entonces, recuerden que f de x es lo mismo que tener y. Para encontrar ese punto de corte, x lo reemplazamos por 0. Entonces, y la dejamos igual, que es f de x. Igual a 3, pero ¿cuánto vale x? ¿Cuánto dijimos? Aquí va a valer 0. 3 por 0, menos 1 sobre 2 por x, pero x vale 0. 2 por 0 más 5. Y es igual. 3 por 0, 0.
Y 0 menos 1, menos 1. 2 por 0, 0. Y 0 más 5, 5. El punto de corte con el eje Y, con este eje de acá, va a ser en Y igual a menos un quinto. Teniendo estos valores, vamos a mirar todo esto que tiene que ver en esta gráfica que estamos haciendo acá. Entonces empezamos con, bueno, el dominio sabemos que es este valor, todos los reales menos 5 medios, y eso una vez nos arroja una asíntota vertical. Vertical es de esta manera. Entonces, donde x es igual a menos 5 medios, ahí trazo una línea vertical. ¿Dónde queda menos 5 medios? Eso es menos 2.5. En x, ¿no? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2.5 es acá. Pero voy a trazar es una recta vertical. Me va a quedar algo así. Esta recta que acabo de pintar de verde no hace parte de la función. La estamos pintando para darnos cuenta qué impacto tiene al momento de graficarla. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la asíntota horizontal? Horizontal, cuando Y vale 3 medios. ¿Cuánto es 3 medios? 1,5. Me ubico en el eje Y en 1,5, positivo. Acá 1, aquí 2, 1,5 es aquí en la mitad. Y ahí voy a trazar una recta horizontal. ¿Bien? Nuestro eje X y nuestro eje Y no ha variado. Sigue siendo lo que acá pintamos de rojito. Eje X, eje Y. Lo que acabamos de pintar en verde son las asíntotas. Por favor, para que ustedes no digan, ay, me cambió el eje. No, señor. El eje sigue siendo el mismo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el rango lo obtuvimos a partir de la asíntota horizontal. Los puntos de corte son muy importantes. Los pinto con naranja porque con naranja vamos a graficar la función. El punto de corte que tenemos con el eje X es cuando X vale 1/3. 1/3 es dividir la unidad en 3 partecitas y tomar 1. Entonces, en el eje X, lo tenemos acá. Todo esto el eje X. 1/3 es positivo. Divido esto en 3 partes iguales y tomo 1. O es más o menos 0,3. Realmente 0,3333 infinitamente. Pero queda más o menos acá. Ojo con este color que tenemos acá, ese puntito. Y el corte con el eje Y, es decir, el corte con este eje Y, va a ser en Y igual a menos 1,5. Mucho ojo con esto. Cuando hablamos de las asíntotas, marcamos el punto y marcamos toda la recta, ya sea asíntota vertical o asíntota horizontal. Cuando marcamos los puntos de corte son esos, puntos. Ahí no tenemos que marcar recta, son puntos de corte. En Y igual menos 1/5, menos 1/5 es menos 0,2. En Y, este es el eje Y, menos 0,2, bueno, acá queda menos 0, acá es menos 1, menos 0,5, menos 0,2 va a ser por acá. Bien, ya teniendo ubicados entonces los puntos, las asíntotas, ¿qué nos falta mirar? La gráfica de la función. Debemos entonces hacer una tabla de valores para poder encontrar esos puntos que necesitamos para poder graficar muchísimo mejor nuestra función racional. Para graficar la función racional que hemos estado trabajando, debemos hacer una tabla de valores, como ya lo sabemos hacer nosotros. ¿Qué se debe hacer? Por eso sí es importante haber graficado las asíntotas, especialmente esta asíntota vertical. A partir de aquí es que se va a ir trabajando la gráfica de la función y es donde me interesa el comportamiento de la función. Como sé que la asíntota va por acá, me interesa calcularle a x estos valores, los valores cercanos. Entonces vamos a calcular para menos 5, para menos 4 y para menos 3 esos valores. Menos 5, menos 4, menos 3. Recuerde que depende de la función que usted tenga o el ejercicio que usted esté haciendo para saber qué valores va a calcular. Si de pronto esta asíntota vertical apareció por aquí, por ejemplo en 2, entonces los valores que me interesan son los que están antecitos de la asíntota y un poquito después de la asíntota. No tiene que ser siempre estos valores que están acá. Bien, tenemos acá la asíntota, entonces por la derecha me interesaría para menos 2, para menos 1
Para 0 me interesa, pero es que ya lo tenemos. Para 0 me da menos 0,2, que ya lo habíamos hecho ahorita anteriormente. Para 1 también podríamos encontrarlo. Entonces, para 1 y para 2, o cualquier otro valor que usted quiera tener. Con estos valores vamos a encontrar entonces las imágenes para poder graficar. Empezamos entonces. Cuando x vale menos 5, ¿cuánto vale y? Recuerden que esto es la función que tenemos. Es como tener f de menos 5, el valor de y. Entonces, en lugar de x ponemos el valor que queremos encontrar, que en este caso es menos 5. 3 por menos 5, que es el valor de x, menos 1. Sobre 2 por x, pero x vale menos 5 más 5. Solucionamos. 3 por menos 5 me da menos 15, menos 1, menos 16. Sobre 2 por menos 5 me da menos 10. Menos 10 más 5, menos 5. Ahorita vamos a ver entonces con la calculadora cuánto nos da cada uno de esos valores. Este valor entonces va a ser menos 10. Bueno, pero menos por menos me da más. Por lo tanto, 16 quintos. Vamos con f de menos 4. En lugar de x pongo menos 4. 3 por menos 4 menos 1 sobre 2 por menos 4 más 5. 3 por menos 4 menos 12 menos 1 menos 13. 2 por menos 4 menos 8 más 5 menos 3. Menos por menos me da más, o sea me va a dar 13 tercios. Cuando x vale menos 4, y vale 13 tercios. Seguimos con f de menos 3. Entonces va a ser 3 por menos 3 menos 1 sobre 2 por x, pero x es menos 3 en este caso, más 5. 3 por menos 3 me da menos 9 y menos 1, menos 10. Sobre 2 por menos 3 me va a dar menos 6 más 5 menos 1. Menos por menos me va a dar más y 10 sobre 1 me da 10. Ahora, f de menos 2. En lugar de x acá voy a poner menos 2. 3 por menos 2 menos 1 sobre 2 por menos 2 más 5. 3 por menos 2 me da menos 6, menos 1, menos 7. Sobre 2 por menos 2, menos 4, más 5, más 1. Eso ya me va a dar entonces negativo, menos 7. Negativo 7. F de 1, de menos 1, todavía estamos con los negativos. 3 por menos 1, menos 1. Sobre 2 por menos 1, más 5. 3 por menos 1, menos 3. Menos 1, menos 4. Y ahora, 2 por menos 1, menos 2. Más 5, más 3 positivos. Es decir, menos 4 tercios. Vamos con f de 1 positivo. Entonces va a ser 3 por 1, menos 1. Sobre 2 por 1, más 5. 3 por 1, 3, menos 1, 2. 2 por 1, 2, más 5, 7. 2 séptimos. Y por último, ahí nos cabe f de 2 positivo. En lugar de x, multiplico por 2. Va a ser 3 por x, es decir, por 2, menos 1. Y 2 por x, pero es decir, por 2, más 5. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Sobre 2 por 2, 4, más 5, 9. Entonces vamos a obtener acá 5 novenos. Bien, ¿qué significan estos valores? Voy a poner acá como otra tablita para poner como los valores en decimales y poderlos graficar más fácilmente. Entonces tenemos 16 quintos
3,2, 13 tercios, 4,3333, 10 ya lo tenemos, menos 7 ya lo tenemos, menos 4 tercios, menos 1,33333, 2 séptimos, 0,28 y 5 novenos, 0,5555. ¿Listo? Vamos entonces a graficar esta función. Entonces venimos utilizando nosotros pues el color distintivo, que es el naranja, para poder realizar la gráfica. La gráfica entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Utilizando la tabla de valores que acabamos de hacer, vamos a entender, y ya con esto finalizamos, cómo hacer la gráfica de esta función. Para menos 5 vale 3,2 positivo. Nos ubicamos en x en menos 5 y en y va a ser 3,2 positivo. 1, 2, 3. Aquí sería 3,5, 3,2 por acá. Marcamos el punto. Ahora, para menos 4 va a ser 4,33. Entonces, menos 4,3. Entonces, subimos hasta 4, 4,5 por aquí, 4,3. Aquí va a estar. Para menos 3 va a ser 10. Se nos fue súper alto. No alcanzamos a graficarlo acá, pero ya sabemos que va a ir hacia arriba. Para menos 2 va a ser menos 7. Eso es lo que me hace una asíntota, ya les aclaro. Para menos 2 va a ser menos 7. Voy a graficarla. Para menos 1 va a ser menos 1,3333. Menos 1 está acá, entonces menos 1,3 queda por acá más o menos. Aquí marco. Ya sabemos que para 0 es menos 0,2 porque lo habíamos calculado en los puntos de corte. Para 1 positivo es 0,28. Arriba, 0,5, 0,28 por acá. Y para 2 es 0,5 por acá. ¿Qué es lo que me hace una asíntota? Los valores, por ejemplo, por este lado, si nosotros nos dedicamos a unir estos puntos que tenemos acá, ya acá estoy graficando la función como es, estoy graficando asíntotas. Esto es lo que nos va a arrojar por este lado. Esta es una función simétrica con este origen que tenemos acá, que fue que trazamos entre las dos asíntotas. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar al otro lado de la asíntota es que si acá los valores iban muy cercanos a esta asíntota y vean que iban bien negativos, con este lado pasando a la asíntota nos vamos a encontrar lo contrario. Si estos iban muy cercanos hacia los negativos, estos van a ir muy cercanos hacia los positivos. Por eso es que aquí ya nos dio 10. Y si nos acercamos muchísimo más, va a ser un valor mucho más levantado, pero va a ser una gráfica así parecida, pero va en este momento hacia allá creciendo. Entonces vamos a obtener una gráfica más o menos de este tipo. ¿De acuerdo? La gráfica que pintamos fue la naranja. Lo verde es algo que nos indica, y si ustedes se dan cuenta, nos podríamos venir con estos valores a calcular valores de X mucho más negativos. Nunca va a tocar la asíntota, nunca la va a tocar. Va a estar muy cerca de, pero nunca la va a tocar. Y lo mismo por este lado. Por este lado lo mismo, va a estar muy cerca de la asíntota, pero no la va a tocar. Y hacia allá, si seguimos calculando, también se va a acercar muchísimo a la asíntota, pero no la va a tocar. De esta manera, la forma de las funciones, la gráfica de las funciones racionales, siempre va a estar así compuesta, como unas onditas que van a estar separadas por las asíntotas. Así que pudimos encontrar los puntos de corte, pudimos encontrar el rango, el dominio y las diferentes características que componen a una función racional. Nos vemos en la próxima clase.